Bueno, señores, y como habíamos anunciado, ya está con nosotros el doctor Franklin de Jesús, quien es aspirante a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional y, por supuesto, del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre experto también en los temas de psicología, además de la parte de estéticas y sobre todo con un gran pliego, ¿no?, de conocimientos y que ahora, por supuesto, está incursionando en la parte partidaria. Bienvenido, doctor. Sí, mil gracias, Juan Francisco. Realmente me siento muy a gusto de estar aquí en tu programa. Agradezco la gratitud, la gentileza que has tenido y sobre todo muy a gusto con toda tu amada teleaudiencia. Bueno, doctor, ¿por qué iniciar con esta pregunta de motivarse a aspirar, sobre todo por la circunscripción 1 del distrito, que, bueno, sabemos que ahí hay mucha competencia, para decirlo de alguna forma, de los distintos partidos políticos y, por supuesto, usted que también es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, el reto de enfrascarse en esas aspiraciones? Sí, no, realmente uno tiene roles diferentes. Por ejemplo, la medicina me llevó a estudiar en 6 países diferentes, quizás he vivido en unos 7 o 8 países diferentes, y uno va cumpliendo roles. Vivimos un ecosistema que nos corresponde a todos por igual, no podemos vivir inherentes a las dificultades de las personas. Me gusta la política porque me gusta como arte, como ciencia, como opinión, como proyecto. Me gusta trabajar por un bien común, un interés general, un bienestar colectivo, un desarrollo integral de todos, de preservación de derechos que son fundamentales para el desarrollo de las personas. En el caso de la circunscripción número 1, es importante porque es la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. En este sentido es importante, es el polo quizás donde está no solo porque esté el poder, pero aquí se toman muchas decisiones importantes y de todo aquello que hemos aprendido en la vida, sabiendo que somos personas que nos hemos formado en el camino, haciéndonos camino al andar, pero a pesar de todas las dificultades siempre hemos dado lo mejor de nosotros para llegar. Conocemos todas las dificultades, por ejemplo, el sistema educativo de nosotros, sobre todo el sistema educativo público, y también tantas dificultades que existen en el ser humano, tantos problemas como son los problemas de la inseguridad ciudadana, lo que es la pobreza, lo que es el desempleo, la inflación, y todo esto nos lleva a tener un poco de interés de buscar, de por lo menos buscar una solución en base a esto. ¿Cree, doctor, que es fundamental hacer quizás algunos cambios estructurales ya desde el punto de vista legislativo en lo que es esa parte del Distrito Nacional, pero en sentido general, tomando en cuenta de que, bueno, hay muchos retos todavía por delante que se deben impulsar desde el Congreso Nacional? Sí, realmente creo que a mí me gusta algo que es la economía de bienestar. Y el eje central en una economía de bienestar es el ser humano y el mayor valor es el trabajo. Aquí nos comportamos como un país que es rico, pero es un país pobre. Si países ricos invierten en el ser humano, países pobres invierten en materia prima. Entonces la rentabilidad de la inversión del capital humano es mucho más rentable. Yo creo que el sistema clientelar asistencialista que tenemos sencillamente lo único que genera es pobreza, puesto que destruye toda capacidad de logro de las personas, la incapacita para hacer, para producir, para crear, y entonces los somete a ser pobres de generación en generación, puesto que continúan heredando el mismo trasfondo social, la misma desigualdad de oportunidades. En ese sentido, hemos planteado algunas leyes, hay algunas leyes importantes que no se han terminado, no se han aprobado. Por ejemplo, hay una ley, la ley, por ejemplo, que es el gasto tributario. En muchos países es con obligación de resultado. Entonces, el código tributario no se ha aprobado. Nos encantaría trabajar, ayudar, dialogar en base a esto. Lo que es la ley de agua tampoco, el código del trabajo. Es decir, hay tantas leyes que no se han aprobado y que nos gustaría colocar un grano de arena en base a ese sentido. Leyes que podríamos incorporar y que serían en beneficio de la población. Nos interesa lo que es que aquí existe una ley de desarrollo económico y de soberanía. En el caso de esta ley,
de que hay que ayudar y proteger y defender sectores productivos importantes, hay que crear programas de autosuficiencia, no solamente a nivel alimentario, sino también desde el punto de vista energético. En el caso de la soberanía, no solamente la soberanía en cuanto a territorio, sino también la seguridad del ciudadano. Por ejemplo, de que el ciudadano, por lo menos, hablar de seguridad es tener, la seguridad es base para tener libertad. La libertad es básica para poder llegar a un nivel de igualdad, de que las personas se puedan desarrollar y que haya entonces algo que es la prosperidad y el desarrollo. En cuanto es bueno vivir en una sociedad donde tú por lo menos tienes garantía de que hasta el agua que utilizas por lo menos ha sido estudiada y que por lo menos tenemos la seguridad de que esa agua es beneficiosa para nuestro cuerpo. Doctor, ¿crees que cuenta usted ya como también dirigente del Partido de la Liberación Dominicana con las estructuras fundamentales? Y le digo esto porque quizás no es las mismas condiciones de la circunscripción 2 y 3 del distrito que la circunscripción 1, que sabemos que, bueno, donde está la parte fundamental del comercio ya a otro nivel, y sí, quizá la clase social es un poquito más clase media alta dentro de esa circunscripción. ¿Cuenta con esa estructura para poder ganar una diputación aquí en el distrito? Hay que ver. Yo apelo a la razón humana y a lo que más nos conviene. Por ejemplo, es lógico que aquí en el Distrito Nacional hay varios corredores de pobreza y como decía Alexis de Tocqueville, en aquellos extremos de la democracia, de que cambiar esa postura del ser humano, de tener esperanza de sacarse la lotería, de que venga un príncipe y le resuelva los problemas, no, realmente no es así. Jesús dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y entonces al empleador le dijo, si tienes un empleador, lo pagas, por eso tienes que pagarlo. Por eso fue que chocó en un momento de que era un sistema feudal donde el imperio conquistaba terrenos y sometía a las personas a trabajar y tenían que pagar una renta al feudo. Entonces, en ese sentido, nosotros apelamos a la razón del ser humano. Lo más importante es darnos cuenta que tiene que haber un cambio de cultura como una alternativa hacia otros valores, hacia otra visión de lo que es calidad de vida, hacia otro concepto de lo que debe ser el Estado, el manejo de los recursos, y el hecho de sustentar la supremacía con relación a la administración de los recursos no nos da derecho a manipular las personas y convertirlas en activos, en mercancía, y después lo único que le interesa es sacar los beneficios. Entonces, nosotros apostamos a esa parte de la población que siente que sí es posible construir un futuro diferente a través de la política y, como nosotros siempre decimos, construir un país diferente es posible. ¿Cómo se puede hacer ese cambio estructural tomando en cuenta de que, bueno, quizás por décadas la ciudadanía o esos sectores ya están como acostumbrados a ese esquema de sistema que tiene el país? ¿Cómo hace esa transformación? Existe el artículo 62 de la Constitución que dice que el trabajo es un derecho, es un deber, es una función social del Estado de garantizar el fomento y la creación de empleo dignos y remunerados. Entonces, aquí lo que hay que pensar es ir eliminando de manera progresiva en la medida que vas capacitando, formando, dando acceso al crédito, a préstamos dulces para que la gente vaya desarrollando, incorporándolos en una economía de mercado. Hay que estudiar todas las necesidades del mercado. Aquí hacen falta muchos técnicos en diferentes áreas, en el área de la tecnología, del turismo, de la misma medicina, de la educación. Es decir, aquí hace falta muchos técnicos, aquí hay que comenzar a formar y capacitar, y en la medida cuando tú capacitas a alguien, entonces elimina esa necesidad de esperar a recibir. Es decir, ¿es difícil? Sí, pero se puede hacer, es posible. Hemos vivido en países, creo que hay que cambiar de mentalidad. Por ejemplo, en países ricos, quien llega al poder tradicionalmente es un patriota, lucha por el desarrollo de ese país. Entonces, lo que es la política es una cosa, y lo que es el clientelismo, el servilismo voluntario, el tráfico de influencia, como Friedrich Engels llamaba, que era contrario a la política, a la politiquería. No, es decir, el verdadero político disfruta cuando es capaz de generar bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, que es lo más importante. No podemos seguir teniendo un país donde el 60% de su población vive de la búsqueda, es decir, y un 40% trabaja. Hay que pensar como en países ricos. Vamos a tratar de capacitar, formar y integrar una gran parte de la población. ¿Y ellos qué ocurre?
más del 90% de su población activa trabaja, entonces producen suficiente para poder exportar el 60 al 65% de su productividad. Vive en un país de ellos en los cuales, lo que es de 1995 hasta el 2000 y tener un nivel, una tasa de desempleo promedio de un 3.2%, es decir, es un país que piensa en su gente, es un país que reconoce que el activo más importante es el ser humano porque es quien es capaz de producir bienes y servicios. Este sistema clientelar donde da facilidad a que lobistas, empresarios de la política se queden con la mayor parte del presupuesto, puesto que invierten en políticos determinados y después lo que les interesa es comprar a 5 y venderle a 100 al Estado. Es decir, hay que cuestionar la calidad, la eficiencia de ese gasto. No estamos de acuerdo. Entonces, por eso apelamos a esa parte de la población que es capaz de razonar y decir que por el bien de todos nos conviene, que es mejor cambiar y darnos cuenta que aquellos también que han cometido errores se van también de este mundo y al final no nos llevamos nada y es mejor irnos bajo la idea de que por lo menos hicimos algo positivo, de tal manera que quienes quedaron en este mundo, por lo menos la vida les fue mejor. Doctor, nos gustaría saber ya desde el punto de vista de cómo ha visto el esquema que se está llevando a cabo y los procesos dentro de lo que es la Junta Central Electoral, bueno, que algunos partidos están demandando de que quizás desde el gobierno se tenga más control con el asunto del proselitismo. Nos gustaría la opinión de ese sentido para usted, lo que reviste esa parte. No, yo veo... Nos gustaría, doctor, que sea luego de la pausa. A ustedes no se muevan porque luego de la pausa continuamos con el doctor Franklin, que por supuesto aspira a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Orientación Semanal. Seguimos con el doctor Franklin, quien ha estado y que está hablando, por supuesto, de la intención que tiene de ser elegido como diputado por la circunscripción 1 del distrito, de cómo hacer ese cambio. Pero hablábamos, Franklin, antes de la pausa, cómo ha visto las decisiones que ha venido emitiendo la Junta Central Electoral en torno a la pre-campaña, que es el primer proceso de esta campaña. No, realmente para mí ha sido positivo, y no solamente de la Junta, hay muchos partidos políticos también que se han dado cuenta que es necesario tener algún tipo de control, porque quizás, por ejemplo, el narcotráfico busca, a pesar de saber de que la droga como tal es una mercancía cuya posesión implica poder. En el fondo es un negocio. Ahora, es un negocio que es ilícito. Entonces, lo más lógico, quien va a la política y viene de origen de la droga, es para proteger, seguir el mismo negocio, y hay que ver todos los efectos secundarios, los efectos negativos que trae el tráfico de droga, toda la mortalidad asociada. Hay que ver países como Estados Unidos tienen aproximadamente un 22.5 millones de consumidores y realmente el problema social y el problema de salud que tienen es bastante fuerte. Entonces lo veo positivo, no solamente eso, no solamente el narcotráfico, hay que ver, a veces tú como persona terminas besando o la misma fusta que te golpea, quien te mantiene la idea de que te vas a sacar la lotería, juegas todos los días, es el mismo que te da los 500 pesos para después comprar la medicina y que te manda a comprar el ataúd también cuando te vas. Entonces, el buen senso, creo en la razón del ser humano, de que es mejor construir un futuro diferente si cambiamos de actitud frente a la política. ¿Cómo ve, doctor? Y usted que también tiene especialidades en cuanto al comportamiento del ser humano, de cómo, afrontar situaciones adversas, tomando en cuenta de que vemos que muchos jóvenes de nuestro país lamentablemente caen en vicio, caen en delincuencia y por supuesto para salir de ese sistema quizás negativo se le hace muy cuesta arriba y terminan en fracaso. Sí, realmente, ¿qué puedo decirte? Cuando una persona desencadena una necesidad imperiosa de ingerir una sustancia que le genera cierta dependencia, realmente es difícil puesto que ahí viene lo que se llama un síndrome de abstinencia. Entonces algunos se tornan nerviosos, otros tienen, por ejemplo, hasta evacuaciones líquidas. Es decir, es mejor no probarla, a pesar de que hay personalidades que pueden tener esa personalidad aditiva. Decía Joseph
Stekel, Joseph Steele, que el consumidor habitual es aquella persona que no tiene carácter, aquella persona que no tiene firmeza, aquella persona que se deja influenciar de lo que el otro dice. Es decir, hoy en día vemos que hay problemas porque los jóvenes hoy en día, muchos de ellos a través de las redes sociales, están creando su personalidad, no desde su personalidad y su carácter, a veces no solamente de ellos mismos, sino de la influencia del medio exterior, de lo que diga el exterior. Entonces muchas veces quieren estar dentro de pertenecer a la manada, pero muchas veces cuando usted tiene firmeza, cuando usted tiene un propósito definido en su vida, no se va a dejar influenciar de nada de esto. Vemos con mucha inquietud estos jóvenes que ya han desencadenado esa necesidad, puesto que es muy difícil dejar un vicio si no se tiene una voluntad muy fuerte. Doctor, cambiando de tema y obviamente por la situación e impacto que ha tenido la lamentable tragedia de San Cristóbal, sabemos que esto deja secuelas por la cantidad de muertos, de heridos, de destrucción también en lo que son edificaciones e incluso negocios de personas. ¿Cómo se puede afrontar una persona que lamentablemente ha sido tocado directa o indirectamente por fenómenos o situaciones como esta? Sí, es una situación bastante triste, es decir, realmente nos sentimos sumamente apenados por todos los afectados. Ahora, después de estar afectados, hay que ver, porque están las secuelas directas, hay pacientes que están quemados, ahí hay que determinar el porcentaje de superficie corporal que le afecta. Muchas veces cuando tienen más de un 50% de superficie corporal quemada, ponen en peligro, en riesgo su vida, sobre todo cuando tú tienes más de un 25. Hay que ver, hay áreas nobles, muchas veces áreas nobles, si hay áreas nobles expuestas como nervios, arterias, eso es sumamente difícil. Ahora está la parte emocional. La parte emocional necesitan algún tipo de apoyo psicológico y casos específicos hasta en el área de la psiquiatría también. Hay que prestar atención a esa parte, sobre todo Sí, el sistema de salud. No, el Estado creo que porque el sistema de salud en ese sentido es un accidente. Ahora hay que tomar medidas en cuanto a las regulaciones, a los controles, de tal manera de evitar de que esto no sea posible. Todas esas fábricas, algunas son clandestinas, no tienen ninguna rigurosidad en cuanto al control del Estado y por lo menos debe haber algún tipo de garantía de parte del Estado, de tal manera de que esas fábricas puedan operar con la mayor seguridad, protegiendo sobre todo al ser humano, que es el activo más importante. ¿Crees que desde el Congreso quizás ha faltado esos proyectos que sean más rígidos para instalar cualquier tipo de negocio, fábrica, sin tomar los procesos medioambientales correspondientes? Se dice que la mejor ley es aquella que se aplica. Muchas leyes están ahí, pero algunas no se aplican. Entonces, ¿qué pasa? A veces, para muchos es muy cómodo, como también decía Nicolás Maquiavelo, que frente a un orden de cambio hay mucha gente que se opone, puesto que se benefician de ese antiguo sistema. Hay mucha gente que le gusta vivir en la informalidad. Es el caso de la política, por ejemplo, hay casos de corrupción, por ejemplo, casos de los negocios de los lobistas, los pseudoempresarios, que en el fondo no son empresarios, puesto que el empresario para vender un producto tiene que dar en la tecla de la necesidad del consumidor. El lobista no, el lobista se aprovecha de una necesidad del Estado y entonces busca dónde comprar un artículo lo más barato que sea posible y venderlo, comprarlo a un costo de un 5% y venderlo hasta un 10% y repartirse las ganancias. Entonces esto es perjudicial porque vas quedándote sin dinero para poder invertir en el activo más importante, que es el ser humano, porque es quien produce bienes y servicios y puede generar riqueza y hacer que un país vaya hacia adelante. Ante todo, lo más importante para mí es el ser humano. Si quieres tener un buen sistema de salud, de educación, el sistema de salud que aspiro, por ejemplo, tengo que crear las bases. Cada país tiene el sistema de salud que sus ciudadanos pueden pagar. Entonces, ¿qué tenemos que preocuparnos? Primero, de que el ser humano sea capaz de producir bienes y servicios, pueda generar riqueza y que él mismo pueda pagar su salud. Vas a hacer un sector determinado, primero preocúpate por la productividad. No le des la casa, enséñalo a trabajar para que él mismo se cubra
compre su casa, su carro y que les sirva, que les sobre también para el ocio, porque también imagínate, es decir, son personas que cuando llegan a un nivel de independencia, entonces ahí las cosas se tornan diferentes porque ya no es manipulable. Hay mucha gente que le conviene eso, puesto que, pero creo que es totalmente injusto mantener la mayor parte de la población en una jaula, en una pecera, no darse cuenta de que es un negocio rentable mantenerlos ahí, no se den cuenta. Imagínate, ¿cuál es la idea de nosotros? De que despierten y se den cuenta de que se puede hacer política de una manera decente, respetando al otro, haciendo políticas realmente, no tomando tanto prestado, que lo que estás haciendo es comprometiendo el futuro de niños que ni siquiera han contribuido en la elección de estos presidentes. Entonces, ¿qué ocurre? Se puede tomar prestado. Se puede tomar prestado, pero si lo vas a invertir en el ser humano, lo vas a invertir en el aparato productivo porque va a tener rentabilidad. Recordamos que cuando, por ejemplo, en la crisis después de la caída del crack del 29, cuando Franklin Delano Roosevelt subió al poder, ocurrió la primera crisis. En ese momento, Maynard Keynes, en el 33, había publicado su primer libro de economía y creó, se puede endeudar, pero si tú vas a invertir en infraestructura para mejorar la tasa de capitalización de tu país y va a generar empleomanía. Entonces hay que ver en qué se va a gastar, pero no para aumentar de 800,000 personas a 2 millones de personas con una tarjeta de solidaridad, cuando en el fondo tú debías, el éxito no se debe por cuántos tú le das, el éxito debe medirse por cuántos de ellos ya no necesitan, porque te preocupaste por ellos, porque los capacitaste, los formaste, lo integraste dentro de una economía de mercado y esa gente produce bienes y servicios y ya no necesitan de que le des. Creo que así debe ser. Doctor, ya estamos terminando la entrevista, pero nos gustaría saber cómo anda el Partido de la Liberación Dominicana y bueno, de cara a tomando en cuenta de que podría estar hablando hasta de algún tipo de alianza, sistema o grupo de oposición para enfrentar el gobierno, ya primero quizá en la parte municipal y luego en las otras congresuales y presidenciales. El Partido de la Liberación Dominicana está más fuerte que nunca. Tenemos 3.300 comités intermedios abiertos. Es una estructura a nivel de todo el país, a nivel nacional. Tenemos el partido mejor estructurado, tenemos las veces que hemos llegado al gobierno, hemos mostrado mayor eficiencia en cuanto a la operatividad, en cuanto a la administración, en cuanto a la generación de riqueza. Es lógico, es verdad, se han cometido algunos errores y tenemos que reconocerlo, pero tenemos el activo más importante, los mejores técnicos y con certeza que ahora, con la experiencia que hemos tenido, vamos a hacer los mejores gobiernos que necesita la República Dominicana. ¿Podría haber posibilidad de algún tipo de alianza ya con otras organizaciones? Sí, creo que hay negociaciones en más de 20, 25 municipios y creo que las cosas van hacia adelante. Yo creo que la mejor negociación que se puede hacer es con el pueblo dominicano, de mantener aquellos valores y principios que siempre nos identificaron, como era el patriotismo, la libertad, el desarrollo, el amor por tu país, lo que es la solidaridad, la identificación con los más vulnerables, aquello que siempre nos identificaba también, que era lo que era la disciplina, la organización, la puntualidad, la limpieza. Es decir, estén o donde estén, un PLDista es un PLDista, se puede haber ido a otro partido, pero todos aquellos que mantienen esa filosofía van a votar por nosotros siempre y cuando haya garantías de que esos valores se mantienen y de que vamos a hacer política de una manera decente en base a un interés general, un bienestar colectivo, un desarrollo integral de todos y llevar este país hacia adelante. Nuestro país es un país rico, denos cuenta que muchos países ricos, entre comillas, muchas veces tienen 2 y 3 meses por año de productividad. Nosotros tenemos el año entero para producir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Proteger y defender sectores productivos importantes, capacitar, formar e incorporando a la gente a lo que es una economía de mercado, de tal manera de ir luchando en contra, disminuyendo lo que es la exclusión social, la marginalidad y la pobreza. Bueno, doctor Franklin de Jesús, aprovechar y dar gracias por venir y dejar las puertas abiertas para cuando se va acercando más el proceso ya de votación, siga presentando sus propuestas de poder llegar, ¿no?, al Congreso Nacional. Sí. A ti las gracias, Juan Francisco, me he sentido muy a gusto contigo y sobre todo con toda tu amada teleaudiencia.